La noticia cayó como una bomba en una mascleta valenciana en pleno agosto. El Partido Popular, que ya andaba más tenso que un gato en una fábrica de tambores, se llevó una sacudida de las gordas cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y reina del titular incendiario, decidió soltar la bomba que muchos no se atrevían ni a pensar. En un acto público, con la misma determinación con la que uno pide un café bien cargado después de una resaca, Ayuso lanzó la acusación que dejó al personal boquiabierto. Alberto Núñez Feijóo, el mandamás del PP, habría desviado más de 1 milloncito de euros en chanchullos varios. Y no lo dejó caer como quien no quiere la cosa, sino que lo llamó directamente ladrón. Así, sin anestesia ni nada. Señoras y señores, si también respaldan a Isabel Ayuso por su arrojo y por no tener las manos metidas en el tarro de la mermelada como otros Feijóo, denle al me gusta y hagamos que esto retumbe más que una mascleta en plenas fallas. Que se oiga hasta en Génova. El público se quedó mudo. La prensa se lanzó a las preguntas como buitres sobre una paella abandonada. Pero Ayuso, con la tranquilidad de quien sabe que acaba de soltar un bombazo, se limitó a decir que en los próximos días todo saldría a la luz. Vamos, que la telenovela política solo acababa de empezar. El terremoto dentro del PP fue inmediato. La guerra interna que llevaba meses cociéndose finalmente reventó como una olla express mal cerrada. De repente, los rumores sobre la posible fuga de Ayuso a Vox dejaron de ser simples cotilleos de pasillo para convertirse en un plan con todas las letras. No solo quería romper con Feijóo, sino que lo hacía con la sutileza de un elefante en una cacharrería, acusándolo de corrupción en un partido que, por mucho que intentara limpiar su imagen, seguía arrastrando más escándalos que un culebrón venezolano. Las redes sociales se encendieron en segundos. Feijóo corrupto, Ayuso traidora, Vox la espera con los brazos abiertos. Y otros eslóganes dignos de pancarta en manifestación inundaron Twitter y demás plataformas. Los bandos se formaron en un abrir y cerrar de ojos. Los ayusistas la aclamaban como la última esperanza del PP, mientras que sus detractores la acusaban de dinamitar el partido desde dentro para montarse su propio chiringuito. Mientras tanto, en Génova, el desconcierto era total. Feijóo, que hasta ese momento creía tenerlo todo bajo control, se dio cuenta de que la pelea con Ayuso había pasado de ser un rifirrafe de partido a una batalla campal. No solo su liderazgo estaba en entredicho, sino que ahora tenía que lidiar con la sombra de la corrupción acechando su reputación. Con cara de pocos amigos y un mosqueo del 15, convocó una rueda de prensa de emergencia en la que, con un tono de indignación cuidadosamente ensayado, negó todas las acusaciones y tachó a Ayuso de irresponsable por soltar semejante acusación sin pruebas. Es inadmisible que una dirigente de nuestro partido utilice la calumnia como arma política, sentenció, dejando claro que de su posible marcha a Vox no pensaba ni hablar. Pero claro, la semilla de la duda ya estaba plantada, y los periodistas, como buenos sabuesos, empezaron a hurgar en busca de pruebas, documentos, contratos, transferencias, cualquier cosa que pudiera demostrar si Feijóo realmente tenía la mano metida en la caja. Como era de esperar, Vox no tardó en aprovechar la ocasión. Santiago Abascal, con su habitual estilo de vaquero del lejano oeste, publicó un mensaje en redes que era más claro que el agua. Hay políticos valientes y políticos cobardes. Algunos prefieren callar ante la corrupción. Otros están dispuestos a denunciarla sin miedo. No mencionó a Ayuso directamente, pero el guiño era más obvio que un spoiler de serie mala. Por si fuera poco, empezó a circular un informe anónimo con detalles sobre ciertas transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero relacionadas con gente del entorno de Feijóo. Pruebas contundentes no había, pero sospechas, todas. Y así, con el ventilador de la discordia funcionando a pleno rendimiento, el PP se encontraba metido en otro escándalo, mientras Vox se frotaba las manos para recoger los restos del naufragio. El culebrón estaba servido, y España, como siempre, disfrutando del espectáculo con palomitas en mano.
Las casualidades eran cuanto menos sospechosas, de esas que huelen a chamusquina desde lejos. Pero Ayuso, cuando le preguntaron al respecto, se limitó a esbozar una sonrisa de esas que dicen «espera y verás», y soltó «esto es solo el principio». Vamos, que la cosa prometía más capítulos que Cuéntame. El Partido Popular estaba en una encrucijada, y no precisamente en un bonito camino rural, sino en un pedregal lleno de trampas. Los varones territoriales, que hasta entonces habían sido más fieles a Feijóo que un perro a su dueño, empezaron a mover la patita con nerviosismo. Algunos, en la intimidad de los pasillos, susurraban que si las pruebas seguían amontonándose como facturas en cuesta de enero, el gallego lo tenía crudo para seguir al mando. Mientras tanto, en las sombras, que es donde mejor se conspira en política, ya circulaban nombres de posibles sustitutos, porque aquí nadie pierde el tiempo. Pero Ayuso, en lugar de recular, decidió pisar el acelerador como si estuviera en un rally. En un mitin en Madrid, rodeada de miles de seguidores que la vitoreaban como si fuera la última esperanza de la humanidad, lanzó un mensaje que era dinamita pura. Nos han vendido a Feijóo como un gestor impoluto, pero la realidad es bien distinta. Yo no voy a ser cómplice de esta farsa. Y claro, aquello fue como tirar un bidón de gasolina a una hoguera. Aplausos, vítores. Y el ya clásico «presidenta, presidenta» retumbando en el ambiente. Para muchos ya no había dudas. Su mudanza a Vox era cuestión de días, si no de horas. Desde el otro lado, Feijóo, que veía cómo se le desmoronaba el chiringuito, decidió contraatacar. Ordenó una investigación interna, porque aquí nadie se queda quieto cuando le pisan los callos, con la esperanza de desacreditar a Ayuso. Y como por arte de magia o filtración interesada, empezaron a aparecer en la prensa noticias sobre presuntas irregularidades en la gestión madrileña. Contratos sin licitación, empresas amiguitas, llevándose el premio gordo. Vamos, que la guerra no solo se jugaba en los discursos, sino también en los despachos y las portadas de los periódicos. Mientras tanto, en Vox se frotaban las manos como quien espera el Black Friday. Contar con Ayuso en sus filas era un pelotazo electoral de primera, no solo porque arrastraría consigo a una buena parte del electorado del PP, sino porque reforzaría su imagen de partido duro, puro y sin complejos. Cada vez era más evidente que los coqueteos entre ambas partes iban en serio. En Génova, la situación se volvió insostenible. Feijóo, cada vez más acorralado, se vio obligado a sentarse con los pesos pesados del partido, que le exigieron algo más que excusas y cara de circunstancias. Querían certezas, garantías de que su historial financiero estaba más limpio que una patena. Pero la sombra de la duda ya era demasiado grande. El golpe definitivo llegó cuando un medio internacional, que a diferencia de algunos locales no tiene problema en hurgar donde duele, publicó una investigación explosiva. En ella se detallaban movimientos de dinero en cuentas extranjeras justo en las fechas en que Feijóo había adjudicado contratos en Galicia. Prueba definitiva no, pero suficiente para dinamitar su credibilidad más que de sobra. El PP entró en modo pánico. La presión era asfixiante y Ayuso, que de tonta no tiene un pelo, aprovechó el momento perfecto para dar el golpe de gracia. Convocó una rueda de prensa y, con un discurso digno de película dramática, anunció su renuncia al partido. No puedo seguir formando parte de una estructura podrida y sin principios. No mencionó su próximo destino, pero hacía falta ser muy ingenuo para no verlo venir. Su pase a Vox estaba más cantado que el himno de la Champions en una final de Champions. El terremoto político que siguió fue de proporciones bíblicas. Feijóo, sin apoyos y con la credibilidad por los suelos, no tuvo más remedio que anunciar su dimisión. Y así, con el líder del PP fuera de juego y el partido sumido en el caos, se desató una lucha interna digna de Juego de Tronos. Ayuso, por su parte, se marchó con una sonrisa de oreja a oreja y el viento soplando a su favor. En Vox la esperaban con los brazos abiertos. Y el resto de España, palomitas en mano, disfrutando del espectáculo. Vox, que de tontos no tienen un pelo, vio el filón
y lo aprovechó como quien encuentra un billete de 50 en la calle. Presentaron a Ayuso como la nueva musa de la derecha patriótica, la Juana de Arco versión chulapa, lista para liderar la cruzada contra el sistema. Y es que la batalla política estaba más viva que nunca. Con la espantada de Ayuso del PP y la debacle de Feijóo, el tablero político español entró en una fase de caos puro, con una derecha fragmentada y un país preguntándose si todo esto era política o el guión de una telenovela venezolana. Pero lo que sí estaba clarinete es que Isabel Díaz Ayuso había conseguido lo que nadie imaginaba: dinamitar el partido desde dentro con delicadeza de un elefante en una cacharrería. Las horas posteriores a su declaración fueron un festival del descontrol. Llamadas urgentes, reuniones improvisadas y comunicados que se contradecían a la velocidad de la luz. En los pasillos de Génova, el ambiente era de funeral mezclado con crisis nerviosa colectiva. Unos intentaban hacer control de daños, asegurando que todo era una maniobra sucia para desprestigiar a Feijóo, mientras que otros se miraban entre sí con cara de a ver si esta tiene pruebas de verdad y aquí explota todo. Porque seamos sinceros, nadie sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ayuso, pero lo que sí quedaba claro es que su acusación no había sido un calentón del momento, sino una jugada bien planificada para mandar a Feijóo a la papelera de reciclaje. En el círculo cercano de la presidenta madrileña, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus asesores sabían que ya no había marcha atrás, que esto no era un simple rifirrafe político, sino una guerra declarada.